Hola, te doy la bienvenida al podcast de la Asociación Mexicana de Adsorción. Yo soy Nancy Dávila, profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León y presidenta de la asociación. Hoy hablaremos sobre los armazones organometálicos, conocidos como MOF, y sus aplicaciones en los procesos de adsorción. Te invito a que me acompañes a escuchar esta plática con el Dr. Illich Argel Ibarra Alvarado, investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Dr. Ibarra obtuvo su doctorado en química bajo la supervisión del profesor Martin Schroeder en la Universidad de Nottingham, del Reino Unido, trabajando en la síntesis y propiedades de adsorción de hidrógeno de armazones organometálicos porosos con escandio. Posteriormente realizó un postdoctorado en la Universidad de Texas en Austin, donde trabajó bajo la supervisión del profesor Simon Humphrey, estudiando la síntesis y caracterización de materiales de coordinación. Por su destacada contribución científica, el Dr. Ibarra ha recibido diversas distinciones, como el Premio Wenner-Gren de la Universidad de Estocolmo y el Premio Investigadores Jóvenes en Ciencias Exactas. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Comité Asesor de las revistas científicas Chemical Communications y Dalton Transactions, ambas de la Royal Society of Chemistry. Su línea de investigación incluye la aplicación de materiales porosos como los armazones organometálicos en la captura de gases como el dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno, entre otras aplicaciones. Doy la bienvenida al Dr. Illich Ibarra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nancy. Me gustaría que nos comentaras qué son los armazones organometálicos, qué características hacen a los MOF materiales tan atractivos para los procesos de adsorción y qué tipo de compuestos pueden ser absorbidos mediante este tipo de materiales. Fundamentalmente, los polímeros de coordinación porosos o PSPs es lo mismo, en principio, que los Metal Organic Frameworks o MOF, que en español serían los enrejados metalorgánicos. Fundamentalmente están constituidos de dos partes o dos componentes, los cuales son la parte inorgánica, la parte orgánica. La parte inorgánica son centros metálicos, cationes, y básicamente es toda la tabla periódica. Y la parte orgánica se refiere a el linker o ligante, o ligando, o ligand, que es la conexión precisamente entre el metal y otro metal. Es un puente. De tal suerte que cuando tenemos estos dos componentes de construcción, podemos generar estructuras de 1, 2 o 3 dimensiones. Los más interesantes son de 3 dimensiones, es decir, son tridimensionales. Y lo fundamental de estos materiales es que son porosos. Y al ser porosos es que podemos hacer muchísimas cosas, desde cosas físico-químicas, explorar fenómenos físico-químicos como es la adsorción dentro de sus poros, hasta hacer transformaciones químicas, como es el caso de una conversión catalítica. Adicionalmente a todos estos dos componentes básicos, hay un interés enorme en la incorporación de un tercer elemento que se le conoce como grupo funcional. El grupo funcional no es más que algún otro átomo que sea diferente tanto al centro metálico como a los átomos constituyentes del ligante, porque este grupo funcional precisamente puede tener un rol muy importante en la interacción de lo que uno quiere albergar en los poros y ese grupo funcional. Ahora, una de las aplicaciones más importantes a nivel industrial es captura de gases, desde por cuestiones ambientales hasta energías alternativas. Entonces, por ejemplo, se ha hablado mucho de la captura de dióxido de carbono, que es un tema interesante, pero es un tema inconcluso en mi perspectiva, porque una vez que lo capturas, tienes que evaluar qué vas a hacer con él. Entonces, la propuesta es hacer una conversión a algo que sea interesante, pero al mismo tiempo se requieren tecnologías mucho más interesantes para abatir costos. Y entonces, ahí viene uno de los problemas. Cuando hablamos de costos, en este mundo de las MOFs es muy variable, porque en general mi percepción es que son caros, en general.
no tanto por la parte inorgánica, sino por la parte orgánica, la cual implica, o normalmente implica, mucha síntesis orgánica, y eso hace bastante caro el proceso. Sin embargo, sí que hay grupos en el mundo, de hecho hay compañías en el mundo, las cuales están trabajando en no solo utilizar componentes baratos, pero también que los procesos para generar estos materiales sean baratos. Entonces, un grupo muy fuerte está en Corea del Sur, y por darte una idea, ellos pueden fabricar materiales en kilogramos. La escala de tonelada todavía no es real, es kilogramos la escala real. Y estamos hablando que un material de ellos baratos puede ser $10 un kilogramo, lo cual es bastante interesante. Ahora, digamos que el precio justifica la aplicación. Entonces, si pensamos en CO2, tiene que ser algo muy, muy, muy barato, lo cual, insisto, no es todavía no estamos ahí todavía. Pero si hablamos de otras aplicaciones, como puede ser catálisis heterogénea, o sobre todo aplicaciones a nivel de nanomedicina, ahí sí se justifica el precio. Porque en ese caso, si por ejemplo tenemos un MOF que es caro, pero es capaz de hacer la descarga o el delivery de un medicamento que es también muy caro, pensemos en algo como cáncer, pues entonces ahí ya se justifica mucho el precio, y sobre todo vas a buscar un material que sea biocompatible, que tanto el metal como el componente orgánico sean biocompatibles, y que además la gran, digamos, ventaja de colocar fármacos dentro de los MOF es que los protegen. Entonces, por ejemplo, algo que es muy interesante, por dar un ejemplo, la dopamina es digamos, un medicamento que se utiliza para muchas cosas, fundamentalmente uno de ellos es esquizofrenia. El problema es que no podemos tomar dopamina porque al momento que la tomamos, la destruimos de inmediato. Entonces, una propuesta interesante es, ¿por qué no encapsulas dopamina en un MOF? Cuando lo ingieres, el MOF se va destruyendo y entonces la dopamina entra a hacer su trabajo. Es por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se justificaría el precio. Entonces, el precio al grano, el precio está en función de la aplicación. Catálisis heterogénea también, porque hay procesos catalíticos que son sumamente caros, donde se hacen con, por ejemplo, metales típicos como iridio, paladio. Paladio no es tan caro, pero iridio y platino son muy caros. Entonces, tener una alternativa de un nanomaterial que tenga propiedades catalíticas puede justificar otra vez el precio. Entonces, eso es en cuanto a la composición y en cuanto al precio y aplicaciones. En el grupo estamos muy enfocados en captura de dióxido de azufre y captura de H2S, y eso comenzó como una motivación de remediación ambiental, pero ahora hemos entendido, gracias a estas propiedades y estas características de absorción, que ocurren fenómenos muy interesantes dentro del MOF cuando tenemos estos huéspedes. En particular, estamos muy interesados en H2S porque hemos entendido que hay una formación en ese momento espontánea de H2S a polisulfuros. Y lo describimos, lo publicamos el año pasado por primera vez. Algo que nos da mucho gusto comentar es, el primer grupo en el mundo que vio eso fuimos nosotros, pero no entendíamos muy bien por qué. Porque según nosotros, para tener acceso a polisulfuros tiene que haber una reacción catalítica con un centro metálico, y para tener acceso al centro metálico tendríamos que destruir o descomponer al MOF, y resulta que no se descomponía el MOF. Ahora entendemos más qué está pasando, y entendemos que hay un fenómeno muy interesante que se llama enlace dinámico. Entonces, el enlace de coordinación entre el componente orgánico y el metal se abre y se cierra sin destruir al MOF, y en ese intervalo, entre abrir y cerrar, entra H2S y empieza la reacción catalítica. Es algo que estamos trabajando ahorita muy fuerte con gente de la Universidad de Oregon y gente de MIT también. Y lo interesante de todo esto, además de describir un fenómeno muy particular en los materiales, es que tendrías materiales que son captores de algo sumamente tóxico, pero que además al convertirlo en polisulfuros abres la puerta hacia las baterías de litio-sulfuro, que tienen un gran interés últimamente. Entonces resulta de que tienes un material que es inteligente porque captura algo tóxico y lo convierte de manera espontánea en una fuente de energía renovable y muy prometedora.
Entonces es una línea que en ese momento es la más fuerte que estamos trabajando, tratando de entenderla. Y por otro lado, en cuanto al dióxido de azufre, no hemos encontrado estas características de conversión, pero lo que nos ha dado dióxido de azufre es que es un excelente espía. ¿A qué voy? A que el dióxido de azufre nos puede describir cosas de la porosidad de estos materiales que normalmente no se ven con otros analitos. Pensemos nitrógeno, CO2, hidrógeno, metano. La característica de dióxido de azufre es que es una molécula angular y además sumamente polar, es muy polar. Entonces las interacciones que tiene con los componentes dentro de las paredes del material son muy interesantes y podemos describir y hemos trabajado en encontrar qué propiedades tienen sus materiales. Y por la razón por la cual es espía es porque cuando está dentro del material nos cuenta mucho que hay en el material. Entonces comenzó todo esto con una perspectiva ambiental y resulta que en ambas líneas de investigación en un sentido estamos encontrando aplicaciones energéticas, como es el caso de polisulfuros, y en el otro estamos entendiendo mucho más estos materiales por el simple hecho de absorber dióxido de azufre. Wow, qué interesante. ¿Y esto lo están haciendo a través de la simulación molecular? ¿O cómo pueden ambas. De hecho, mucho de nuestro trabajo siempre está corroborado con... Nosotros somos, digamos, los experimentales y colaboramos con gente teórica para entenderlo aún mejor. Y no cabe duda, ¿no?, que la conjunción de ambos mundos es lo que genera precisamente el conocimiento. Entonces, en ambos casos. Finalmente, UNAM-1 es rápidamente para no ser muy largo, es una historia muy interesante para mí personalmente, porque es un material de uno de mis mejores amigos y colaboradores, el doctor Wojciech Jancic. Le decimos Beto porque está impronunciable, no lo pronuncié mal. Él es de origen checo, pero es más mexicano que yo. Y entonces Beto, o el doctor Jancic, trabaja con este material, y este material, técnicamente hablando, no es un MOF, es un HOF, y voy a hacer la diferenciación. Un MOF, como ya lo dije, sobre todo tridimensional, requiere que la red o la estructura se expande en tres direcciones con enlaces de coordinación. Esa es como una definición muy concreta desde el punto de vista de coordinación. Entonces, el material del Dr. Jancic es un HOF porque hay enlaces de coordinación solo en 2 dimensiones, como la palma de mi mano, pero en la tercera dimensión no hay enlaces de coordinación, hay puentes de hidrógeno. Resulta que hay una lámina, arriba hay otra, acá hay otra, pero la conexión entre láminas no es de coordinación, es de puente de hidrógeno. Entonces esto se llama HOF, Hydrogen Organic Framework. Muy bien. Entonces lo que fue muy interesante de este material es que al tener un enlace débil, o muchos enlaces débiles como es hidrógeno, puentes de hidrógeno, pues se espera que esto sea muy delicado. Entonces en el momento de activarlo, en el momento de trabajarlo, ponerle cualquier gas, pues esto, no que se rompa, pero colapsa o se deforma. Entonces me llamó mucho la atención que cuando vimos la estructura cristalográfica, efectivamente, pues esta parte estaba perfectamente anclada con enlaces de coordinación, pero había tantos puentes de hidrógeno que me da la impresión que estaba muy bien sujeta, muy bien apuntalada, una analogía. Entonces, platicando que le digo, oye, vamos a medirle dióxido de azufre. El gran problema de dióxido de azufre es que es un gas sumamente corrosivo y la mayoría de los MOF, por ser tan polar, no soportan dióxido de azufre porque empieza a romper enlaces, ¿no? Entonces, muy pocos MOF son estables al dióxido de azufre. Si muy pocos MOF son estables al agua, mucho menos son estables al dióxido de azufre. Me decía, pero no tiene sentido porque es un HOF, o sea, en el momento en que entra el dióxido de azufre es como romper todos estos puentes de hidrógeno y colapsa y va. ¡Oh, sorpresa! Que resulta que es tan estable que soporta dióxido de azufre, vimos ciclabilidad, vimos retención cristalina, un material súper especial. Entonces de ahí vino la motivación de llamarlo UNAM-1, porque pues ese material lo sintetizó él, trabajó muchos años con él, y nosotros nada más encontramos una propiedad muy curiosa. Y aprovechando esta conversación,
recuerdo que no discutíamos, pero hablábamos de, bueno, pues es que esto hay que presentarlo juntos, como un trabajo juntos, me refiero a la parte de correspondencia. Y es esta parte sentimental, y más que sentimental es reconocer el trabajo de la gente. Le digo, no, tú estás mal, man, esto es tuyo. O sea, nosotros encontramos que es algo interesante, pero quien ha trabajado en la síntesis y la caracterización, y es un rollo, eres tú. Entonces, es su bebé, y me da mucho gusto que alguien con tantísimo trabajo que le ha dedicado a la UNAM, con tanta experiencia, pues tenga el primer material con la etiqueta de UNAM 1, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo que quiero mucho por esa situación, porque hizo lo inesperado, ¿no? Y actualmente, obviamente, pues nos estamos enfocando en trabajar en H2S para ver qué hace, y también el material resulta ser sumamente estable. Sí, sí, porque hemos visto que en la síntesis de los MOF, pues es muy común, ¿no?, nombrar estos nuevos materiales con el nombre o con las siglas de la universidad o el instituto donde fueron desarrollados. Cuando vimos que había un material que tiene las siglas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues la verdad es que nos entró mucha curiosidad por saber cómo había sido ese desarrollo, y te agradezco que lo compartas. Y también otra cuestión que surgía es, bueno, ¿cómo se dieron cuenta que realmente era un nuevo material, considerando que hay más de, pues, no sé, algunos dicen que más de 90,000 estructuras diferentes reportadas, ¿no? Claro, esto es gracias a la base de datos cristalográfica de Cambridge, porque ahí afortunadamente todo el mundo tiene que depositar toda la información, si no, sí sería muy complicado entender qué es nuevo y qué no es nuevo. Entonces, fundamentalmente, cuando tú comienzas el trabajo de esto, de algo nuevo, lo primero que haces es, tienes un single crystal, haces tu experimento y comparas lo que resulta en la base de datos. Si hay un match, pues bueno, pues ya está. Pero esa fue la situación, que entre otras cosas, el doctor Jansig es especialista en cristalografía. Realizó su doctorado en Alemania, no recuerdo en qué universidad, pero trabajó con uno de los pioneros de lo que quiere decir Single Crystal Structure Determination. Me parece que es el doctor, lo voy a recordar, Sheldrake. That's right, Sheldrake. En fin, entonces, entre otras cosas, Beto es especialista en difracción de rayos X. Entonces, cuando hace el experimento, se da cuenta que no está en la base de datos de Cambridge y dice, pues tengo un material nuevo. Wow. Antes se utilizaba la fórmula química y ya, pero como de hace, no sé, 15 años para acá se acostumbra que si tienes un material nuevo le pongas la etiqueta de la universidad. De hecho, aquí es todavía más interesante decirlo, porque creo que vale la pena y es mucho más crédito al doctor Jansig. No solo es el primer MOF con el nombre de la UNAM, es el primer MOF mexicano. Entonces yo estaba discutiendo que se debe llamar Taco 1, ¿no? Pero, sí, pero no. Algo que le dé más identidad mexicana. Pues sí, ¿no? Pero entonces decidimos hacerlo un poco más académico y llamarlo UNAM 1, ¿no? Pero lo interesante genuinamente del material es que genuinamente hace cosas que no se esperaba que las hiciera. Y creo que abre la puerta precisamente a que no solo UNAM 1, o sea, que haya cuanta universidad trabajando en esta área, y pues que eventualmente los esté etiquetando con su propia marca. Creo que le da mucha, no sé, ¿cómo decirte?, publicidad. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en un informe no me atrevo a decir si fue el rector de la UNAM, pero un personaje así muy, mencionó eso. Ay, por cierto, nuestro primer material UNAM, así, wow, ¿no? Entonces, sí, es interesante, ¿no? Claro, sí, es un reconocimiento al gran trabajo que están haciendo, esta gran labor, porque, bueno, sabemos que estos materiales, aunque han llamado la atención de muchos investigadores en los últimos años por las características muy sorprendentes, sobresalientes que tienen, pues la verdad es que en comparación con otros países, pues hay menos investigación sobre estos materiales en México. Es el hecho de que ya que tengamos uno que sea derivado, nuevo, sintetizado por un instituto mexicano, o sea, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que habla de la gran labor que están haciendo en estos grupos de investigación. Que ojalá, Nancy, esto cambie muy pronto. La idea es que entre más gente trabaje con estos materiales, pues es mejor, porque vamos a entenderlos aún más. Y porque me parece que
desde el punto de vista de no solo ciencia básica, sino de aplicaciones, creo que es un campo que en México podemos explorar muy fuerte, porque, por ejemplo, algo que es totalmente, me atrevo a decir nuevo, es estos materiales en cuestiones de agricultura. Elaboro un poco más. Resulta que es algo que estamos intentando hacer, pero va un poco lento. Pero qué tal que, además de ya todo lo que expliqué de la parte de fármacos, qué tal que cargas estos materiales con nutrientes para las plantas. Entonces vas haciendo la dosificación de los nutrientes de tal forma que tus cultivos sean mucho más interesantes. Correcto, el argumento de toda la vida es, pues necesitas toneladas de esto. Sí, para sembrar chiles y elotes, pero no si queremos, por ejemplo, rescatar alguna flora endémica en México. Es decir, para chiles y elotes creo que no necesitamos MOF, nada más necesitamos el suelo mexicano y se acabó. Pero para ciertas especies de flores endémicas, donde están en peligro de extinción, donde pues una sola florecita te la puedes comprar, digo pirata no, pero ilegalmente en 15,000 pesos, por dar un ejemplo, pues en ese sentido sí sería muy interesante, porque dices, mira, esta planta en extinción, tienes manera de desarrollarla de una manera más económica, pero segura. Y no solo eso, ya prolongando las ideas, ¿qué tal que esto es algo interesante para crecer cosas en el espacio, ¿no? No es como que ya la masa, que es la Mexican, el equivalente de la NASA es masa, ¿ok? Y en algún momento vamos a mandar un cohete y pues no lo sé, pero el tema es, si desde el punto de vista de la agricultura nos enfocamos en lo típico y en lo clásico, claro, no tiene sentido hablar de nanomateriales, pero si hablamos de cultivos en ciertas zonas donde es fundamentalmente imposible, o de cultivos que tienen un valor agregado no desde el punto de vista de alimentación, sino desde el punto de vista comercial, puede ser muy interesante. Claro. O en lugares, en zonas desérticas, por ejemplo. Claro. Pero sobre todo eso, o sea, el gran problema, en mi opinión, de las MOF no son las MOF porque sean caras. El gran problema es que la mayoría de la gente no entiende que no todo es tonelada. O sea, la aplicación industrial no es tonelada necesariamente. No todo es macro, incluso en la industria. Exacto. Y el entender eso ya te abre posibilidades. Entonces, cuando tú entiendes que, si, como lo acabo de decir, hay una flora endémica por ahí en peligro de extinción, que si la consigues te la van a vender 20,000 pesos y la van a comprar en Dubái, pues bueno, cuando tú haces este trabajo dices, no, sí costea. O sea, el tema es entender en qué escala queremos generar. Si yo voy a venderles las MOF para hacer cultivos de maíz en el desierto de Sonora, pues más me vale que me cueste 0.05 pesos un kilo de MOF, porque lo contrario estoy hablando de nada. Pero si lo que quiero es concretamente proponer una nanotecnología que sea capaz de hacer cultivos en el espacio, aunque suene muy exagerado, pues resulta que ya es muy atractiva por otras razones, ¿no? Claro. Y también considero que conforme se vaya, pues, no sé, como que proliferando este uso de estos materiales y se vaya requiriendo mayores cantidades, pues al tener una mayor cantidad de producción bajan los costos de producción también, ¿no? Correcto. Tú eres la experta en ese sentido y lo entiendes, exacto. Es que está en función de qué tanto se usan, para qué se usan, la demanda, y de ahí ya vamos reduciendo costos, correcto. Me voy a regresar un poquito a los principios fundamentales de estos materiales para preguntarte, para que le comentes a nuestra audiencia. ¿Cuáles son estas características que han llamado tanto la atención de estos materiales? Veíamos que están relacionadas con las áreas superficiales, incluso han roto récords de estos valores. ¿Puedes comentarnos un poco más sobre esto? Sí, fundamentalmente ese es el principal atractivo. Al tener un área superficial tan grande, quiere decir que, por dar un ejemplo, si yo utilizo un contenedor del tamaño de mi taza, que deben de ser 200 mililitros, yo puedo almacenar, por dar un ejemplo, hidrógeno en esa taza utilizando mis materiales, y eso sería equivalente a 20 tanques de 50 bar, o 20 tanques de los grandes.
Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues es optimización de la materia. La cristalinidad y la porosidad es fundamentalmente orden perfecto creando huecos o espacios. Y en esos huecos o espacios lo que haces es acomodar cosas. Si acomodas cosas, haces mucho más eficiente el proceso y por lo tanto es muy atractivo. Una analogía sería los nuevos estacionamientos que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la parte quizás más turísticas desde el punto de vista internacional, que es Polanco, que es equivalente al de ustedes. ¿Cómo se llama esta zona que es famosa? San Pedro. De la Garza, pues sí, una zona fancy, pues. Ok. Entonces, pues la idea ya no es que construyes el estacionamiento así, porque pues puedes albergar, no sé, 200 autos. Plano no. Exacto, pues no, la idea es construir andamios. Entonces, en 3 columnas de los metros que tú me digas, puedes albergar los mismos 200. Entonces, ¿qué estás haciendo? Haces más eficiente el proceso. Esa es la clave de los MOF, que al tener tanto espacio en tan poco espacio, es que son tan exitosos, porque puedo albergar cosas o puedo transformar cosas, cualquiera de las dos cosas que quiera yo hacer. Pero lo que estoy haciendo es vivir en Tokio de la manera más eficiente posible, porque es un espacio muy pequeño, Tokio, pero está muy bien construido de tal forma que tienes espacio para un montón de gente. Claro, sí, totalmente. Y bueno, en cuanto a las limitaciones que ves, que visualizas para estos materiales, si normalmente hablamos de procesos de absorción y generalmente ya cuando los pensamos en una aplicación, pues no sé, industrial, por ejemplo, o alguna aplicación buscamos que sea en un proceso continuo, ¿no? Y estos materiales generalmente se sintetizan en polvos, en forma de polvos. Entonces, ¿consideras que esta limitación en cuanto a la forma para su aplicación en un sistema continuo, pues va avanzando para poder encontrar una solución? ¿O qué? Sí, de hecho, es muy interesante que en los últimos 10 años, se hablaba hace 10 años y funcionaba bastante bien, eran precisamente reactores en flujos continuos. Entonces mezclabas, por un lado, la sal disuelta y el ligante disuelto, mezclabas en un horno, y lo que tenías era el resultado cristalino muy bien. Eso estaba muy padre, sobre todo por el tema de que podías producir kilos en cuestión de horas, pero limitación, energía cara. Tenés que calentar a 300 grados centígrados y tener una pequeña columnita de enfriamiento, etc. Ahora la tecnología de la síntesis del MOF es una maravilla, es una locura. Hace no mucho hice el referente de un artículo donde lo que hacen es mezclarlos en estado sólido, es decir, la sal, del metal en estado sólido, el ligante en estado sólido, un mortero, lo dejan ahí, ¡pum!, sin solvente, sin incrementar temperatura. Claro, algunos MOF, no todos, ¿no? Pero eso me pareció fenomenal. Dije, wow, ¿a dónde vamos, no? Y eso te digo de unos meses que referí ese artículo. Ya después, leyendo bien el artículo, no es como el primer ejemplo. Ya ha habido ejemplos por ahí donde usaban molinos que le llaman de bolas de acero, ¿no? Pero ahí ya tienes, en esos casos, sí ya tienes un eje adicional de energía, pues que es la presión de la molienda y demás. Pero este es un mortero tal cual a mano. Entonces, las limitaciones, sin duda, están en la escala. Eso sí es algo que quiero dejar bien claro. O sea, la escala de kilogramos a toneladas es una limitación. Estos no son zeolitas, y mucho menos zeolitas naturales, donde estamos hablando de toneladas. Pero la limitación está en función otra vez de la aplicación. Entonces, si tienen un futuro muy fuerte en la nanomedicina, es que toneladas no hay necesidad, ¿no? Entonces, en este momento, para tener la etiqueta de industrial, necesitamos genuinamente generar toneladas y todavía falta para llegar ahí. Pero de que hay gente trabajando muy duro en ello y que hay avances muy, muy sólidos, como el que acabo de mencionar, sin duda, lo cual lo hace muy prometedor.
Porque si resulta que lo único que necesitas es moler en un mortero, bueno, pues esto ya, ahí sí ya pinta para toneladas, ¿no? Sí. Además que se hace un proceso más sustentable, que ya no tienes que utilizar solventes. Totalmente, porque justo no necesitas invertir en calentar cosas o en enfriar cosas. Y además, pues desde el punto de vista ambiental, no hay un problema por el desecho, ¿no? Que luego suelen ser los solventes, típicamente se sintetizan en solventes bastante no convenientes para el ambiente, ¿no? Entonces es una estrategia muy buena. ¿Qué nos recomiendas para poder aprender más sobre estos materiales? Aquellos que a lo mejor quieren iniciar en esta área o que ya llevan un camino recorrido, pero todavía sienten que les falta conocer más. Hablaré yo de 3 ejes fundamentales. Química de coordinación no sobra. No necesitamos química de coordinación hardcore, pero entender un enlace de coordinación es lo que le da la identidad a estos materiales. Entonces, los conceptos básicos de química de coordinación nos vienen bien para entender qué quiere decir 6 coordinado, 5 coordinado, etc. Esa es una. Otra, me parece que es tener muy claro qué quieres o para qué lo quieres utilizar. O sea, sea el material que alguien esté trabajando, porque lo vio reportar en algún lugar y lo quiere, está muy bien, pero hay que tener muy claro qué quiero trabajar. Entonces, si yo quiero trabajar en una conversión catalítica, pues es importante pensar, ok, para una conversión catalítica, ¿qué tipo de cosas necesito? Normalmente necesito metales. Bueno, pues entonces, antes de lanzarme con cualquier MOF, pasando por entender química de coordinación, digo, ¿tengo acceso a metales o no tengo acceso a metales en el MOF? Que si quiero hacer catálisis y no tengo acceso a metales en el MOF, pues como que estoy perdiendo un poco mi tiempo. Claro. Entonces, siempre es bien claro qué quiero hacer. La última, que creo que es la más recomendable, pues es como cualquier tema en nuestras ciencias químicas o en cualquier ciencia. O sea, si no nos acercamos a leer pues, algún review, es muy complicado. Y sobre todo quiero hacer este énfasis por lo siguiente. Resulta que no es muy sorprendente, pero lo comento, que el tema de Metzger Organic Frameworks, desde el punto de vista de citas, desde el punto de vista de trabajos, desde el punto de vista de comunidad dedicada a, resulta que es el segundo tema más hot en química. ¿Y esto cómo lo evalúan? Pues tiene que ver con lo que acabo de mencionar, número de artículos, número de citas, cuánta gente trabaja, etc. Entonces me parece que hay muchísima información, pero que quizás la pasamos un poco desapercibida, porque nos metemos muchas veces en leer los papers tal cual. Y la ciencia en los MOF se ha desarrollado tan rápido y a un ritmo tan vertiginoso que si tú abres un paper de 2021, es una historia, te lo garantizo, súper complicada de entender porque el desarrollo es tanto que resulta que el MOF hace de todo y los domingos vende mole. Pero sí, o sea, tú abres un paper actualmente y dices, ¿qué? Wow, o sea, no entiendes nada. ¿Por qué? Porque es tan rápida el desarrollo de esto que entonces ya hacen de todos los MOF. O sea, esto que les conté de capturar H2S y convertir polisulfuros para que sea batería y lo pongas en tu Tesla, es como, y los domingos, pues obviamente vende mole el MOF. Hace de todo. Pero si quieres entender un trabajo de eso, te vas a perder, te vas a aburrir, vas a decir, no sirve de nada. Entonces, lo que hay que hacer es buscar reviews. Y los reviews lo que suelen hacer es contarte historias donde vamos despacio, vamos aclarando paradas y vamos diciendo, esto quiere decir esto quiere decir aquello, ¿no? Me he encontrado con alumnos, sobre todo en licenciatura, que te dicen, oye, me parece muy padre esto de los MOF, pero leí ese artículo el año pasado y no entendí nada. Lo leo yo, pues estoy peor, ¿no? Pues yo menos, ¿no? Entonces, es importante entender que hay ciertos campos de la ciencia que desarrollan a diferentes velocidades, ¿no? Entonces, en los momentos de explosión de este desarrollo es muy complicado entender puntualmente qué está pasando si no estoy familiarizado. Entonces, siempre es bueno, ya hay hasta libros, hay libros muy, muy padres, muy sencillos, muy visuales, me atrevería a decir, donde te cuentan de una manera muy sencilla qué quiere decir esto, ¿no? Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Pues, muchas gracias, doctor Ilich Ibarra, por esa interesante plática.
En la asociación estamos seguros que va a ser de bastante interés para nuestros socios. Y pues no sé si quieres dar un mensaje de despedida. Pues el mensaje es mi posición y mi experiencia es, pues trabajemos en equipo, ¿no? A mí me encanta esa idea. De hecho, así tuve el gusto de conocerte a ti, Nancy. Y pues la idea es eso, que en diferentes universidades y en diferentes laboratorios empecemos a trabajar más y más y más con esto y que aprovechemos que somos varios, que la parte de absorción es un campo enorme que implica un montón de materiales y pues que compartamos experiencias más a menudo, ¿no? O sea, al final de lo que se trata es de trabajar en equipo. Claro, sí, muy, muy interesante mensaje y creo que es lo que se necesita precisamente, que podamos hacer este tipo de colaboraciones, porque pues una sola persona o un grupo de investigación solo pues no va a poder abarcar todo el mundo de aplicaciones que tiene los procesos de absorción. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro. Pues bueno, a nombre de la Asociación Mexicana de Absorción, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter como @amda_mex y en Facebook como Asociación Mexicana de Absorción. El calendario de eventos lo podrán encontrar en nuestra página web www.absorcion.com.mx y bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.